buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del área en que nos estén sintonizando. El día de hoy me encuentro en el Fondo de Cultura Económica con el autor Hugo Giriart. Vamos a hablar de su nueva obra, Capitán Nemo, una introducción a la política. Pues, muy buenos días. Buenos días. Primero, una breve reseña acerca del escritor Hugo Giriart. Él nació en 1942. Es novelista, dramaturgo, ensayista, filósofo, director de cine, guionista y realiza artes plásticas. Él, luego de crear una muy celebrada adaptación, El Rey Lear, de dar clases en Harvard, de ganar de manera consecutiva el Premio Nacional de Ciencias y Artes y el Premio Mazatlán, y de ingresar a la Academia Mexicana de Lengua, preparó este libro que pretende abrir los ojos del lector ante los secretos de la política por la vía del asombro y la sorpresa novelesca. Muy buenos días de nuevo. Espero que esta entrevista les sirva mucho a ustedes, radioescuchas y youtubers que nos estén sintonizando. Y la primera pregunta que yo quería hacerle acerca del libro es: ¿hay algún público en particular al cual se dirige el libro? Sí, a los jóvenes. Los jóvenes indignados, sobre todo, pues son un tesoro en un país, ¿no? Pero tienen que tener cierta preparación, cierta cosa. Tienen que leer, ser maquiavélicos, ¿no? Tienen que leer a los maestros que dicen cómo hay que hacer las cosas, porque actuar así a tontas y locas no solo no ayuda en nada, sino muchas veces lastima las cosas buenas que se están haciendo. Por ejemplo, ahora está lo del el Poli intentando mejorar su estatus, y entonces unos universitarios salen en la noche o en la tardecita, queman un metro, bajan a la gente y queman un metrobús y queman la estación también. La estación donde se bajan los universitarios, el metrobús en el que viajan los universitarios. Goethe decía que hay algo horrible en destruir un objeto inanimado. No puedes perjudicar a otras personas. No, pero hay algo feo, ¿no? ¿Por qué lo vas a destruir? Por ejemplo, quemar un libro. Como que se dirige hacia el objeto inanimado, lo que solo puede dirigirse a los seres capaces, con intenciones, ¿no? Y voluntad. Sí, eso es cierto. Cuando habla de quemar un libro me recuerda a una obra de Mario Vargas Llosa en los diarios de Don Rigoberto. Y allí Don Rigoberto agarraba y quemaba los libros. Y él decía que no, ni siquiera los regalaba, y como que era algo oscuro en él, que no podía ni siquiera entregar los libros, sino simplemente los quemaba. Y siempre lo hacía y no podía dejar de hacerlo. Y bueno, sí, yo pienso que en la actualidad los jóvenes necesitan ideales. Y la obra es para cualquier persona. Yo considero que, pues sí, especialmente para los jóvenes, en mi caso que yo la leí, me parece muy interesante. La segunda pregunta que yo quería hacerles: ¿por qué usted decidió escribir esta obra? ¿Solo fue por el hecho de crear conciencia en los jóvenes o hubo algo más? No. Yo tengo muy claro lo poquísimo que puede hacer un libro, y más un libro mío, ¿no? Yo no voy a tener el empaque pedantesco de decir que yo quería esto o aquello con el libro. Y simplemente se me ocurrió hacer esto y lo hice. Este libro, antes de ser libro, fue una obra de teatro para niños, de un programa de teatro que hubo, de llevar niños de primaria y de los últimos años de primaria y secundaria a Bellas Artes, que es un teatro gigantesco. Entonces se daban dos funciones
en la mañana nomás a los niños, llegaban los camiones llenos de niños. Y entonces el director de Teatro de Bellas Artes, que era un amigo mío, Alejandro Luna, me dijo, hay este proyecto y te quiero pedir que escribas una obra. Y dijo, por ejemplo, la adaptación de 20.000 leguas de viaje submarino, porque es muy lucidora para la escenografía. Los buzos esos con sus trajes y caminando así despacio, con sus escafandras. Era conveniente para realizar la actuación. Y él es un gran escenógrafo. Entonces dije, ¿tú la vas a hacer? Me dijo, sí, claro. Luego no la hizo, pero ya estaba la obra. Cumplió. Y entonces acabé la obra, la montamos y luego y se dio mucho tiempo y luego ya se acabó. Pasó algo de tiempo y yo quería transformar la obra de teatro en un texto sobre política. Quería hacerlo mejor de lo que lo hice y hasta hablé con algunos políticos para que me ayudaran, pero no me ayudaron y entonces Usted lo hizo absolutamente. yo solito. Sí. En realidad, para mí, ¿cuál fue ¿por qué usted, bueno, aparte de la escenografía, por qué usó a Julio Verne y 20.000 leguas de viaje submarino? ¿Simplemente fue por el hecho de la escenografía que le dio? No, bueno, porque es una obra muy lograda, muy bien. Y la usé poco, porque realmente esto no es. Los personajes. Y algunas acciones y cosas. Pero un personaje que a mí me gusta, que es Nina Sambofavisca, no aparece en la obra. En la obra de Julio Verne. Y hablando de Nina Sambofavisca, que a mí me parece, si no es un personaje principal, y es algo que la obra yo quería preguntarle en realidad, es un punto determinante. En realidad hay una parte en la que el capitán Nemo dice que por ti, amor, he creado este mundo. Sí. Y en realidad es por ella, todo ese mundo del Nautilus se crea por esa pasión. Y la pregunta, aparte de eso, la pregunta a la que voy también es, ¿usted cree que el hombre es un ser de pasiones? Que siempre se deja guiar y puede crear un mundo así por las pasiones que pueda tener. Mira, sí, pero de pasiones chiquitas. Grandes pasiones tienen muy poca gente privilegiada y que tiene el corazón así para que de veras. Las otras son pasiones muy chiquitas. Aristóteles dice que solo puede ser personaje de una tragedia una persona que tenga megalosiquia, es decir, un alma grande, que sean grandes sus errores, que sean grandes todo. Y en Nemo pues todo es grande, ¿no? Hay que agigantarlo. Entonces, y parte de gigantar esa alma, obviamente y esa alma grande se nutre de pasiones. Sí. Ahora el corazón de la novela desde el punto de vista político es el dilema entre la libertad y el orden. Si tú dejas a la gente a su arbitrio, van a acabar contaminando el mar y el polo norte y el polo sur y va a ser una tragedia tremenda. Pero para que tú puedas controlar eso, necesitas suprimir amplios espacios de libertad. Si no decirles como ahora, estamos destruyendo el mundo, no sé qué, hay que hacer algo, no. El que echa basura al mar lo vamos a procesar y a meter a la cárcel. Y más cosas. Y entonces Nemo, ante
ese dilema, opta por la acción y el orden, y se hace un dictador. Exacto. Lo que yo considero es que Nemo a la larga es un dictador y tiene dos oportunidades: o irse a una democracia o irse a una dictadura. Que uno de los autores, bueno, uno de los personajes dice, el poder le da razón, la razón más el método científico te puede dar dos cosas: buenas democracias o horrendas dictaduras. Y en este caso el Capitán Nemo genera una horrenda dictadura. Entonces el poder tiende a desbordarse siempre. Y el Capitán Nemo es una persona que se desbordó totalmente del poder y creó una dictadura y limitó la libertad. Pero en parte también tenía razón, porque lo que él pensaba era un genio, era una persona muy inteligente, pero llegó tanto a suprimirse en ese poder que hizo que todo se convirtiera en una dictadura y empezó a matar gente. ¿Cuáles serían para usted los límites de una persona que llega a ser así? ¿Cómo podría limitarlo? Ya no tiene solución. Decía un autor inglés, decía, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. O sea, él podía haber hecho eso de su barco gigantesco y podía haber hecho cierta democracia en el barco, una cosa, por ejemplo, una cámara de representantes, y podría hacer cosas como que los viajeros estén ahí 2 años y luego regresarlos a tierra. Pero no, eso no. Y hubo un momento en que ya este hombre creía que era infalible y que se tenía que hacer absolutamente lo que él ideaba, ¿no? Entonces no habría límites. No, sí hay límites, sí. Fíjate, si Mirabeau en la Revolución Francesa fue un personaje muy importante. Y Mirabeau tenía un pensamiento político extraordinario y era además muy enamorado y tiene unas cartas preciosas de amor. Pero Mirabeau quería hacer oscuramente, a imitación de los ingleses, una monarquía constitucional. Es decir, que estuviera el rey y estuviera una cámara de representantes. Y entonces gobernaran entre los dos. Como en Inglaterra, donde se dice muy bien que los reyes reinan pero no gobiernan. Si se hubiera hecho ahí, no hay Revolución Francesa, hubiera sido un adelanto. Bueno, quién sabe, un adelanto suave y gradual. Igual si lo hubiera aceptado el zar cuando empezó la Revolución Rusa. Pero el zar dijo, no, a mí no me va, yo no voy a pedir permiso para actuar, yo soy el rey. Y los 2 reyes que dijeron eso, los mataron. Podían haber generado una constitución y la propia constitución, obviamente, controlarlos. Entonces, pero el rey sentía que si se dejaba, ¿cómo te diría? Si tenía que actuar, digamos, hacerle caso a la constitución y no actuar a su arbitrio, perdía fachada y ya era medio rey. Y sentían que también perdían de alguna manera el poder que tanto habían luchado por conseguir. Y en este caso la constitución serviría pues el límite. Entonces el Capitán Nemo podía haber tenido un límite, una constitución dentro del Nautilus. Sí. ¿Usted le cree? ¿Tú viste una película que se llama La Noche de Bahrein? No. Es una película sobre el rey Luis XVI huyendo. Este tonto le dijeron a esos partidarios que huyera y en la noche se fueron para llegar al extranjero y desde ahí dirigir la contrarrevolución. Pero en un pueblecito que se llama Bahrein, este menso
se salió a estirar las piernas, a caminar un poquito. Y alguien del pueblo lo vio y dijo, este es el rey, ¿qué anda haciendo aquí? Y lo atraparon y lo regresaron a París. Ahí en esa película hay una escena en la que alguien está burlándose del rey. Y entonces una señora muy reaccionaria dice, ya basta, tenga usted piedad de un rey que huye. Y el tipo le contesta, señora, un rey que huye es medio rey, es la mitad de un rey. O sea, tienen esta cosa, ¿no? Que nosotros ya nos cuesta mucho trabajo entender, porque los reyes fueron desterrados de la historia y los que quedan son de ornato. Son un lujo, en realidad ya no ejercen los poderes o las acciones que antes las ejercían, simplemente están allí para adornar o para generar una imagen al resto del mundo nada más. Y bueno, en este caso al final, pues les voy a tal vez arruinar el final, pero a mí me parece interesante la idea de que al final el Capitán Nemo decide quedarse con todo eso y prefiere morir por sus ideales, o sea, por la idea que tenía firme, antes que se le enterara a todo el mundo, que al final se la llegue a enterar y todo obviamente se modifica y se empieza con las guerras y los hombres empiezan, en la novela empiezan a crear solo métodos para destruirse entre sí mismos con la tecnología que habían encontrado y el profesor Aronnax empieza a difundir. Entonces, él prefiere morir por sus ideales. ¿Usted cree que a nosotros nos faltan convicciones? En el sentido de que él tenía convicción en lo que él hacía. Sí, pero tenía tanta que se obnubiló. Tú tienes que dejar un espacio de duda en lo que haces. Y si está bien, si no está bien. Hacerlo discutible. Porque nadie es certero siempre, ni mucho menos. Y entonces, ahora la obra de su vida era el barco ese gigantesco, ¿no? Y entonces no lo podía dejar. Y él hizo lo que pudo y perdió. Y murió con él, en realidad. Y bueno, para ya terminar con la entrevista, ¿usted se identifica? Yo me imagino que un autor tiende a identificarse con cada uno de los personajes que genera, porque deja un poco de él en cada uno de ellos. Pero ¿hay alguno que usted piense que más refleja a Hugo Giliard, lo que es usted? No, yo no. Digamos del que, y es una desgracia, del que de pronto veo cosas mías en el profesor Aronnax, que es un intelectual, y es un tipo que quiere entender y que es conciliador, que es pacífico, que es razonable. En realidad es un soñador y cree que aún queda algo de bondad, aún queda algo más. No, pero ¿crees que no queda? Claro que queda. El humano no es perfectamente malvado, el humano es muchas cosas, ¿no? Sí, eso es. Fíjate, Pascal decía que le hizo un trabajo que le pidieron sobre qué era el hombre, el humano, si una bestia o un ángel. Y él dijo, él era muy listo, dijo las dos cosas, es una bestia y es un ángel. Y digamos, es un cordón, una cuerda bien estirada,
que de un lado está jalando el ángel y de otro lado está jalando el demonio. Y esas dos fuerzas, ese oscilar entre una y otra, eso es el hombre. Se mueve muchísimas veces, es extremadamente destructivo y malísimo. Y bueno, Pero otras veces, en esos mismos, cada vez que hay un acto así, una masacre, surgen gentes muy valientes y muy buenas que no se dejan. sí, en realidad, sí, siente que en parte de eso el profesor Aronnax, ser una persona así en un mundo actual, con tantos odios y con tanta falta de ideología y con todo lo que está sucediendo, es un poco complicado. Nunca en la historia de la humanidad hubo tantas universidades y tanta gente dedicada a estudiar. Nunca. Mira, actualmente en las universidades hay más matemáticos que todos los matemáticos que existieron desde 1950 hasta el inicio de los tiempos. Mucho más. Pues hay muchos estudiantes y ya no hay mucha producción, Digamos, por poner un ejemplo, pero hay muchos poetas, muchos escritores, mucha gente. Por ejemplo, ve lo del ébola. Hay mucha gente que dice, yo voy de enfermero, de lo que sea, y se pone a ayudar a los infectados. Y bueno, sí, es que sí hay gente todavía que considera que eso hay. Porque siempre va a haber, porque te digo, es esa tensión entre lo bueno y lo malo, y dejar de saber en qué momento vas por lo bueno o vas por lo malo. Así es. En la larga pues es muy complicado. Y yo pienso que el Capitán Nemo decide... No va a ganar nadie. Siempre va a ser la tensión. Si baja la tensión, ya no hay humano. Pues está muerto. Y no queda otra opción. Bueno, pues para mí el libro es muy especial, me agradó mucho. Y hay muchas frases que considero que fueron, pues, para mí son muy especiales. Y una de estas es la que me pareció muy genial. Hay muchas, y esta es la que me agradó más, que les doy a conocer a todos ustedes, los que nos estén viendo o escuchando. Usted dice que los ideales son peligrosos. Estoy de acuerdo. Pero le digo que también es peligroso, más peligroso vivir sin ideales. Y yo considero que en este mundo y ahora, en todo el tiempo que nos queda, tratar de continuar con esos ideales, y es algo que usted creo que trata de transmitir en esta obra. Sí, ideales, pero no ingenuos, no ser un niño, porque los ideales son muy peligrosos. Por ejemplo, gente con ideales es los estos que están formando el Estado musulmán y que se llevan 400 niñas para regalarlas ahí a los viejos ansiosos de tenerlas, porque les parece espantoso que una mujer estudie. Espantoso. La mujer no está para eso. Y les parece espantoso que la gente trate de hacer cosas que no están en el Corán. Por ejemplo, investigar el cuerpo humano, investigar tal otra cosa. Entonces, esa gente es idealista y sus ideales son una cosa horrible. Pero bueno, yo considero que desde la perspectiva de ellos eso es correcto. Y nosotros nos... Pero la perspectiva de decir,
Eso que dices tú se llama relativismo y es una de las plagas de esta época, porque eso no es verdad. No hay, yo veo esto y entonces así es para mí, no existe eso. Lo que está bien y lo que está mal. Igual la belleza. La belleza no es bueno. A ti te gusta Homero, a mí me gustan los pigmeos bantúes cantando en la selva. No, sí, eso tiene un lugar, los pigmeos bantúes. Pero en punto a calidad, pues Homero es infinitamente más calidad que el otro. Y también depende de la línea, ¿no? Entre pues, uno y otro dentro de la misma línea se pueden comparar. Pues eso también, sí. Porque si comparamos entre música y literatura y tratar de comparar, yo pienso que entra desde la misma perspectiva del arte, pues Homero es muchísimo mejor. Dentro de la perspectiva de la música, si es que comparamos a Beethoven, y esto no se podría. Y también considero que hay personas que van a considerar bello alguna cosa porque desde su perspectiva, desde sus experiencias lo consideran bello. Pero sí hay límites que ahora en la actualidad ya no hay para considerar o juzgar alguna obra por ser bello. Sí hay. Eso, si no hubiera, ya hubiera desaparecido el arte. Si todo vale igual, ¿para qué vas a un museo? ¿Para qué se conserva en un museo? Luego la cabeza, la calavera de cristal de roca que hicieron los mexicas. De cristal de roca, transparente. Es una maravilla. Y entonces valdría lo mismo esa calavera que una calavera de dulce que compras, y no es cierto. Eso no es cierto. Pues bueno, le agradezco mucho. Espero que todos los que nos estén escuchando o viendo se animen a leer esta excelente obra que desde mi perspectiva y para mí es pues una obra maestra. A mí me agradó mucho, muy buenas cosas para analizar, cosas que necesitamos ahora y para que los jóvenes se inspiren y continúen leyendo, que es lo que ahora tratamos de hacer, que todos los jóvenes se inspiren con este tipo de cosas y pues sigan leyendo. Esperemos que haya sido de agrado y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Porque actuar así a tontas y locas no solo no ayuda en nada, sino muchas veces lastima las cosas buenas que se están haciendo. Por ejemplo, ahora está lo del el Poli intentando mejorar su estatus. Y entonces unos universitarios salen en la noche o en la tardecita, queman un metro, bajan a la gente y queman un metrobús y queman la estación también. La estación donde se bajan los universitarios. El metrobús en el que viajan los universitarios. Goethe decía que hay algo horrible en destruir un objeto inanimado. No puedes perjudicar a otras personas. No, pero hay algo feo, ¿no? ¿Por qué lo vas a destruir? Más. No. Yo tengo muy claro lo poquísimo que puede hacer un libro, y más un libro mío, ¿no? Yo no voy a tener el empaque pedantesco de decir que yo quería esto o aquello con el libro. Y simplemente se me ocurrió hacer esto y lo hice. Este libro, antes de ser libro, fue una obra de teatro para niños, de un programa de teatro que hubo, de llevar niños de primaria y de los últimos años
de los últimos años de primaria y secundaria a Bellas Artes, que es un teatro gigantesco. Entonces se daban 2 funciones en la mañana nomás a los niños, llegaban los camiones llenos de niños. Y entonces el director de Teatro de Bellas Artes, que era un amigo mío, Alejandro Luna, me dijo ahí... Se le da la adaptación El Rey Lear, de dar clases en Harvard, de ganar de manera consecutiva el Premio Nacional de Ciencias y Artes y el Premio Mazatlán, y de ingresar a la Academia Mexicana de Lengua. Preparó este libro que pretende abrir los ojos del lector ante los secretos de la política por la vía del asombro y la sorpresa novelesca. Muy buenos días de nuevo. Espero que esta entrevista les sirva mucho a ustedes, radioescuchas y youtubers que nos estén sintonizando. Y la primera pregunta que yo quería hacerle acerca del libro es: ¿hay algún público en particular al cual se dirige el libro? Sí, a los jóvenes. Los jóvenes indignados, sobre todo, pues son un tesoro en un país, ¿no? Pero tienen que tener cierta preparación, cierta cosa. Tienen que leer, ser maquiavélicos, ¿no? Tienen que leer a los maestros que dicen cómo hay que hacer las cosas. Por ejemplo, quemar un libro. Como que se dirige hacia el objeto inanimado, lo que solo puede dirigirse a los seres capaces, con intenciones, ¿no? Y voluntad. Sí, eso es cierto. Cuando habla de quemar un libro me recuerda a una obra de Mario Vargas Llosa en los diarios de don Rigoberto. Y allí don Rigoberto agarraba y quemaba los libros. Y él decía que no, ni siquiera los regalaba, y como que era algo oscuro en él, que no podía ni siquiera entregar los libros, sino simplemente los quemaba. Y siempre lo hacía, y no podía dejar de hacerlo. Y bueno, sí, yo pienso que en la actualidad los jóvenes necesitan ideales. Y la obra es para cualquier persona. Yo considero que, pues sí, especialmente para los jóvenes, en mi caso que yo la leí, me parece muy, muy interesante. La segunda pregunta que yo quería hacerles: ¿por qué usted decidió escribir esta obra? ¿Solo fue por el hecho de crear conciencia en los jóvenes o hubo algo? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del área en que nos estén sintonizando. El día de hoy me encuentro en el Fondo de Cultura Económica con el autor Hugo Giriart. Vamos a hablar de su nueva obra, Capitán Negro, una introducción a la política. Pues, muy buenos días. Buenos días. Primero, una breve reseña acerca del escritor Hugo Giriart. Él nació en 1942. Es novelista, dramaturgo, ensayista, filósofo, director de escena, guionista y realiza artes plásticas. Él luego de crear una